Eléctrica de Urrá. Aquí está el embalse. Todos estos municipios, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierra Alta, Valencia, zona rural de Montería, Canalete, Las Córdobas, Lorica, Momil, Montelíbano, están inundados. La hidroeléctrica lo que hace es contener crecientes con un caudal promedio de 700 metros cúbicos por segundo. Y está rebosada. La hidroeléctrica no está conteniendo, está vertiendo 700 metros cúbicos por segundo de agua. Por eso es que el nivel de inundación es tan grave y lo peor es que va a seguir creciendo. Hoy cayeron 5.6 milímetros de agua. Hoy, que se supone que está bajando la inundación. El jueves van a caer 9.3. El viernes va a caer 8.5. Señores de la hidroeléctrica de Urrá y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dejen de mentirle a la gente. Lo que está pasando en Córdoba no es solo por las lluvias, es porque esas lluvias y otras consecuencias rebosaron el embalse de la hidroeléctrica. Y va a seguir lloviendo. Lo que tenían que haber hecho desde el sábado era darle una alerta de evacuación a la gente. Vamos en lunes en la tarde y todavía no han dado esa instrucción. No se trata de llevar kits humanitarios, se trata de evacuar a la gente, a los animales, a todo el mundo a puntos más altos, porque todo el departamento se está inundando. Jueves y viernes va a llover más. Actúen ya, señores de la hidroeléctrica de Urrá y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Les digo, los pronósticos que hay son desalentadores. Cada vez está subiendo más eso en Urrá. Y en las próximas 45, 50 horas, el río nos va a subir por lo menos 30, 40 centímetros más. Es un tema jodido que uno le duele en el alma y que yo le dije al gobernador, independientemente, mándenme máquinas, mándenme bosco, porque no tenemos bosco, mándenme gente. Por eso le dijimos al ejército que viniera. Ayúdennos, porque es que tenemos muchos puntos. Ya no es que se está rompiendo la boca, es que ya empezó a rebosar por arriba del río. Y no vamos a poder ponerle saco desde Los Gómez hasta La Palma, porque nos va a empezar a rebosar, porque el nivel del río está teniendo unos niveles históricos. Hoy lo que está rebosando por encima de la represa de Urrá, están saliendo casi 2.000 metros cúbicos por segundo. Para que se hagan una idea, cuando están las 4 turbinas prendidas, son 700 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando que es como si tuvieran 10 turbinas de Urrá prendidas al mismo tiempo. Lo que viene es agua. Agua no tienen que ponerse. Hermano, yo confío en Dios. ¿Pero qué? No podemos desconocer lo que nos están diciendo de allá arriba. Díganos que nos va a traer tierra y que... No, que la tierra viene. La tierra viene. A ver, hemos estado en comunicación permanente con el señor alcalde. Estamos trabajando de la mano con él. Además, él es miembro de la junta directiva de la empresa. Permanentemente estamos hablando con él. Sabemos de lo que está pasando en el municipio de Tierra Alta. ¿Y qué le puedo decir? A la comunidad, que los aportes están descendiendo. Si descienden los aportes al embalse, descienden las descargas hacia el río. Hemos tenido llamados de la comunidad a través de nuestro personal del plan de contingencia que están viendo descensos de hasta 30 y 40 centímetros ya hoy viendo descensos. O sea, eso que pareciera que no es significativo porque le da tranquilidad a la gente. Tranquilidad, que es lo que es. Por eso yo comencé esta entrevista con ustedes hablándole de la tranquilidad de la población, porque es importante que ellos estén tranquilos. Las aguas del Sinú no dan tregua. Desde que las primeras horas del mes de febrero trajeron consigo un frente frío que descargó en menos de 24 horas el equivalente a un mes completo de precipitaciones, Córdoba quedó marcada por una tragedia que todavía respira. Miles de familias perdieron todo en cuestión de minutos. Las cifras oficiales hablan de 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas. Pero los números apenas rozan la superficie de lo que significa despertar con el agua al cuello, ver cómo la corriente arrastra los enseres de toda una vida, escuchar el llanto de los niños mientras los padres intentan salvar lo poco que queda. María del Carmen Pérez, refugiada ahora en un colegio de Lorica, repite una frase que se ha convertido en el lamento colectivo de la región. Nunca habían visto que el río subiera así, tan de golpe. Esa velocidad,
Esa inmediatez con la que el Sinú se desbordó sobre Cereté, Lorica, San Pelayo y Tierra Alta es precisamente lo que alimenta las sospechas. Las comunidades ribereñas no están dispuestas a aceptar que esto fue solo obra de la naturaleza. En sus voces resuena una acusación que lleva años gestándose, una pregunta que nadie en el poder quiere responder con claridad. ¿Qué papel jugó realmente la hidroeléctrica Urrá en esta catástrofe? Los reportes hidrometeorológicos son contundentes. Córdoba enfrentó precipitaciones muy por encima del promedio histórico. En la estación Batata, en Tierra Alta, cayeron 145 milímetros en menos de un día, cuando ese volumen normalmente se distribuye a lo largo de un mes entero. Ningún sistema hidráulico está preparado para semejante avalancha de agua. Eso dicen los expertos. Pero las comunidades no están preguntando si llovió mucho. Eso lo saben, lo vivieron. Lo que preguntan es por qué el agua llegó con tanta fuerza, con tanta rapidez, sin darles tiempo siquiera para evacuar. Urrá declaró alerta roja operativa. El embalse recibió caudales históricos de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo. La empresa activó vertimientos controlados por el vertedero, una medida técnicamente justificada para evitar que el nivel del embalse comprometiera la seguridad de la presa. Desde el punto de vista ingenieril, la decisión fue correcta. No liberar agua habría supuesto un riesgo mayor. Pero ese argumento técnico, por más válido que sea, se estrella contra la realidad de las casas inundadas, de las familias evacuadas, de los cultivos perdidos. Porque la discusión no se centra únicamente en la necesidad del vertimiento, sino en la forma como se gestionó el riesgo aguas abajo. Un líder comunitario de San Pelayo lo expresa sin rodeos. No están diciendo que Urrá controle la lluvia, pero sí que alguien debía avisarles mejor. Cuando llegó la alerta, el agua ya estaba dentro de las casas. Esa es la grieta por donde se cuela la indignación, la sensación de que, aun cuando las decisiones técnicas hayan sido correctas, el impacto social pudo haberse reducido con una articulación más efectiva entre la empresa, las autoridades locales y las comunidades. Los protocolos de evacuación no lograron activarse a tiempo. La información fue confusa, tardía, insuficiente. Las descargas de Urrá se prolongaron por más de 12 horas continuas, con caudales superiores a los 2.000 metros cúbicos por segundo. Sumadas a las lluvias persistentes en la parte alta del río, generaron una onda decreciente con tiempos de llegada definidos. Alcanzaría Tierra Alta y Valencia en 13 horas, Montería en 36 y Lorica en cerca de 50, una cuenta regresiva que debería haber permitido a las autoridades movilizar a la población en riesgo. Pero no fue así. Muchas familias solo supieron que debían evacuar cuando el agua ya había invadido sus viviendas. Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, explica que la emergencia se originó por un sistema de baja presión estacionado sobre el país, producto del choque entre un frente frío inusual y los vientos cálidos del Caribe. Un fenómeno meteorológico extraordinario, cierto, pero las comunidades llevan años advirtiendo que el comportamiento del río cambió desde que se construyó la represa. Pescadores y campesinos aseguran que la vulnerabilidad se ha profundizado sin soluciones estructurales. Y ahora, en medio de la tragedia, esas voces exigen ser escuchadas. El gobierno nacional reaccionó. El presidente Gustavo Petro solicitó revisar el papel de las hidroeléctricas en las inundaciones del Caribe. La Superintendencia de Servicios Públicos inició una inspección a Urrá para evaluar su operación durante la emergencia. Las autoridades revisan niveles del embalse, tiempos de descarga, protocolos de alerta y coordinación con los entes territoriales.
Hasta el momento no hay conclusiones definitivas ni sanciones. El proceso sigue siendo de carácter técnico y administrativo. URRA, por su parte, ha reiterado que actuó conforme a la normativa vigente y que sus decisiones estuvieron orientadas a preservar la seguridad de la infraestructura y de las comunidades. Pero esa defensa no convence a quienes lo perdieron todo. Un pescador de Tierra Alta que perdió sus artes de trabajo lo resume con amargura. La emergencia no la creó URRA, pero sí volvió a mostrar que seguimos expuestos. Aquí siempre somos los mismos los que perdemos. Esa frase encierra la esencia del conflicto. No es solo una disputa técnica sobre caudales y protocolos. Es una disputa de poder, de responsabilidad, de justicia social. Porque mientras las autoridades debaten cifras y normativas, las familias ribereñas enfrentan la pérdida total de su patrimonio, de su sustento, de su futuro. Los especialistas en gestión del riesgo y recursos hídricos advierten que el análisis no debe centrarse únicamente en la represa. El problema es sistémico. Las lluvias extremas, la sedimentación del río, la ocupación de zonas de alto riesgo y la falta de obras de mitigación crean un escenario donde cualquier descarga, natural o controlada, tiene efectos graves. La sedimentación del río Sinú, asociada a deforestación y minería ilegal en la cuenca, ha reducido su capacidad hidráulica. Esto hace que el agua fluya con mayor dificultad y se desborde con más facilidad, incluso sin intervención humana directa. Desde esta perspectiva, URRA sería un factor dentro de un sistema ambiental y territorial colapsado, no la causa única de la emergencia. Pero esa lectura, por más técnicamente sólida que sea, no libera a la hidroeléctrica de su responsabilidad, porque si el sistema está colapsado, si el río está sedimentado, si las comunidades ocupan zonas de riesgo, entonces las decisiones sobre cuándo y cómo descargar agua del embalse deberían tomar en cuenta esa fragilidad. No se puede pretender que las decisiones técnicas correctas sean suficientes cuando el contexto social y ambiental es de máxima vulnerabilidad. Y ahora, cuando todavía no se han secado las lágrimas ni el barro de las casas inundadas, llega la noticia que nadie quería escuchar. El puesto de mando unificado departamental confirmó que se mantiene la alerta roja en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ha emitido un informe que no deja lugar a interpretaciones optimistas. Las condiciones hidrometeorológicas actuales representan un alto riesgo de inundaciones. Los niveles de los ríos continúan elevados. El pronóstico indica nuevas lluvias en los próximos días. El embalse de URRA mantiene caudales superiores a los normales. La reducción de las descargas solo será posible una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero. Es decir, en las próximas 48 horas, Córdoba podría enfrentar una nueva oleada de inundaciones. Los municipios ribereños, todavía recuperándose del primer impacto, deben prepararse para lo que podría ser un segundo golpe devastador. Las autoridades han reiterado el llamado urgente a las comunidades asentadas en áreas de alto riesgo para que evacúen de manera preventiva. Pero muchas de esas familias ya no tienen nada que evacuar. Ya perdieron todo y ahora deben decidir si regresan a sus casas en ruinas para intentar salvar algo más o si permanecen en los albergues temporales, hacinadas, dependiendo de la ayuda humanitaria. La Gobernación de Córdoba decretó la calamidad pública. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desplegó asistencia humanitaria de emergencia. Se han distribuido más de 6.000 kits de ayuda en los municipios afectados, pero los recursos son insuficientes. La magnitud de la tragedia desborda la capacidad de respuesta institucional.
Y mientras tanto, las lluvias no cesan. El IDEAM pronostica precipitaciones de intensidad moderada en las partes alta y media de la cuenca del río Sinú. El frente frío que causó la primera catástrofe se aleja, pero otro sistema meteorológico amenaza con incrementar nuevamente la frecuencia de las precipitaciones. En este escenario de incertidumbre y temor, la controversia sobre el papel de Urrá adquiere una dimensión aún más urgente, porque si el embalse sigue recibiendo caudales extraordinarios, si las lluvias persisten, si el río continúa sedimentado y desbordándose con facilidad, entonces las decisiones que tome la hidroeléctrica en las próximas horas determinarán si habrá una nueva ola de damnificados o si esta vez la tragedia podrá contenerse. Urrá ha anunciado que incrementará de manera controlada las descargas al río Sinú como respuesta al aumento del caudal registrado en el embalse. La medida se adopta bajo un monitoreo permanente de las variables hidrológicas, siguiendo las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo. La empresa insiste en que las descargas se realizan de forma gradual y técnica, conforme a los protocolos establecidos. Y vuelve a subrayar que estas acciones hacen parte de una operación responsable del sistema hidroeléctrico, orientada a la sostenibilidad y a la protección de la población y del entorno. Pero las comunidades ya no confían en los protocolos. Ya no confían en las garantías técnicas, ya no confían en que alguien está velando realmente por su seguridad, porque los protocolos no les avisaron a tiempo la primera vez. Las garantías técnicas no evitaron que miles de familias lo perdieran todo. Y la supuesta protección de la población no impidió que 14 personas murieran ahogadas en sus propias casas o arrastradas por la corriente. Ahora, con los ríos aún desbordados, con las lluvias amenazando con volver, con las alertas rojas activas, con el embalse saturado y las descargas controladas en curso, Córdoba enfrenta lo que podría ser el acto final de esta tragedia, o quizás solo el preludio de una catástrofe aún mayor. Porque mientras las autoridades revisan expedientes y las empresas justifican decisiones técnicas, las familias ribereñas miran al cielo con pavor, escuchan el rumor del río con miedo y se preguntan si esta vez sí alguien les avisará antes de que sea demasiado tarde. La gestión del riesgo no puede limitarse a decisiones técnicas correctas si éstas no llegan a tiempo a quienes viven en la zona de impacto. En un contexto de crisis climática, lluvias extremas y territorios frágiles, el reto no es solo contener el agua, sino anticiparse a sus consecuencias sociales. Para las comunidades del Sinú, la pregunta sigue abierta y ahora más urgente que nunca. ¿Quién responde cuando el río vuelve a desbordarse sin aviso? Y lo que es peor, ¿quién responderá si vuelve a ocurrir en las próximas horas cuando todavía no se han recuperado del primer golpe?